¡Al lío! Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Al lío. Hoy con nosotros tenemos a Gerard Pou. Gerard es profesor de universidad y de grado medio y superior de la parte de finanzas y administración. Corrígeme si me equivoco, creo que es así, ¿no? Vale. Efectivamente, sí. Y viene hoy a contarnos toda su experiencia de cómo ha llegado hasta aquí, que es muy interesante, y yo estoy encantada y deseosa de escucharlo. Bueno, ¿cómo empezaste? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué estudiaste tú? Bueno, realmente yo empecé estudiando, estudié Administración de Empresas aquí en la Universidad de las Islas Baleares y al principio mi idea era simplemente trabajar, no lo tenía muy claro, pero trabajar quizás en alguna empresa. Empecé a trabajar en una empresa en un e-commerce de aquí de Mallorca y bueno, más o menos me gustaba, ¿no? Pero luego es verdad que al terminar ellos me hicieron una oferta, no me pareció interesante, entonces busqué otras vías. Y desde ese entonces, yo ahora tengo 29 años y desde ese entonces que tenía al terminar la universidad, pues 21, 22 años creo que son, decidí ir a la búsqueda de a ver qué encontraba y ver qué salía, y entonces fui una época entrenador de motociclismo, luego estuve también trabajando en un barco que íbamos, era un yate bastante grande, hicimos la vuelta al mundo y entonces fueron experiencias que de verdad me han enriquecido muchísimo como persona y creo que me han dado muchas experiencias muy buenas. Y cuando terminé todo esto, volví a Mallorca, me volví a, digamos, a afincar aquí. Estuve trabajando en una empresa de náutica, pero ya más como project manager, lo cual ya era algo que se asemejaba un poquito más a lo que yo he estudiado. Vale. Pero es verdad que en esa empresa también con el tiempo llegué a tener bastantes problemas de estrés, Desavenencias, sí. Exacto, Sí. y sobre todo que me afectaba en mi vida personal y como que quise darle un vuelco a todo esto. Y entonces decidí estudiar un máster de profesorado y cuando descubrí esto de la educación y sobre todo de la educación de lo que a mí me gusta, lo que es administración o economía en este caso, entonces allí vi que era lo que de verdad me gustaba y ahora mismo pues estoy aquí encantado de todo lo que puedo hacer. ¿Por qué decidiste estudiar administración de empresas? ¿Y por qué decidiste entrar en una carrera universitaria? Bueno, sinceramente esto es un poco controversial en mi vida porque yo la verdad que cuando estuve estudiando la ESO, la educación secundaria, me sentí un poquito como excluido de lo que era el sistema. Sentí un poquito por parte de rechazo por parte de ciertos profesores. Creo que a lo mejor no era el alumno con un mayor rendimiento y entonces sentí como que no valía para ello, ¿no? Ese sentimiento que creo que algunas personas coincidimos en ello durante sobre todo una etapa que yo creo que no es para nada... Que no se nos debería de decir tú vales o no vales a esas edades, ¿no? Y como que sentí un poquito esto y yo en realidad no quería estudiar una carrera. Dije, voy a ver qué alternativas. Pero finalmente mis padres me animaron mucho, me apoyaron y también tuve un cambio de instituto en mediados de la educación secundaria. Entré en el centro de tecnificación como deportista de alto rendimiento y desde ahí, la verdad, que mi visión sobre los estudios cambiaron totalmente. Vale. Y dije, vaya, esto sí que me siento como empoderado, me siento que me apoyan los profesores, etc. Y entonces dije, vamos a estudiar una carrera. Y lo de elegir el tema de administración, pues vino un poquito también como por descarte, sinceramente. O sea, vi que ciertas carreras, pues yo sé, medicina o cosas así, pues no me llamaban la atención. Y entonces la carrera que más salidas yo vi que me daba era administración. Vale. Vi que después de elegir podría tirar pues por la contabilidad, por el marketing, por tal, por cual. Y entonces dije, ahí que vamos. A por ello. Sí. Claro, porque si yo analizo un poco, tú y yo somos de la misma generación, ¿vale? Entonces, si yo analizo un poco la situación en la que nos encontrábamos todos nosotros al salir del colegio, por lo menos nuestro círculo, el FP, el hacer un grado superior o mediano, ¿se dice así? Sí.
por lo menos no estaba tan bien considerado como se considera ahora. De hecho, soy hoy en día la primera que defiende el no hagas un grado universitario, fórmate primero en un grado superior en algo que te pueda llamar la atención, por ejemplo, cocina, ¿no? Que a mucha gente le gusta cocinar, y luego cuando ya te vayas conociendo decidirás un poco el camino que quieres seguir, porque cuando nos hacen tomar la decisión que uno tiene entre 16 y 18 años, 20 en algunos casos, esa persona no es lo suficientemente madura como para saber qué camino quieres coger. Totalmente. Fue lo que a mí también me pasó, es decir, yo no me arrepiento de la carrera, yo estoy en tu situación igual, yo no me arrepiento de la carrera que escogí, pero si hoy en día me volviesen a preguntar, igual diría que no lo cambiaría, porque estoy muy contenta con los pasos que sigo, pero igual le daría una vuelta. Sí, ¿no? Es que no lo podrías haber dicho mejor. La FP para mí actualmente es una pieza fundamental en el camino de una persona para empezar ya a formarse desde un grado medio. Tú puedes empezar un grado medio cuando has acabado la educación secundaria, empezar un grado medio y darte cuenta de cuál es el camino que quieres seguir, hacer un grado medio, hacer un grado superior, luego una carrera, pero ya son personas que han tocado de cerca lo que es la formación laboral, ya han Claro. hecho prácticas, y entonces tienen una cierta experiencia y ya conocen qué cosas les gustan, Claro. qué no, etc. Claro. Y por tanto es una alternativa para mí genial, que hoy en día está mucho mejor valorada, como tú mismo has dicho. Ha evolucionado en el tiempo y es muy bueno, una evolución buena. ¿Crees que ser profesor es vocacional? Pues justo en mi caso, es curioso, es curioso. Creo que para ser un buen profesor te tiene que gustar y tienes que tener una gran parte de vocación. Yo, por ejemplo, creo que tengo una buena parte de vocación por este empleo y por tanto creo que pues hay cosas que aguanto mejor, tema que me preparo mejor las clases y todo eso gracias a lo que es vocacional. Pero es verdad que es una profesión muy arraigada al sector público. Y entonces pasa que sí, hay gente que coge esta profesión también sin tener vocación y mostrando a veces un poco menos de esfuerzo, intentando hacer un poquito lo que decimos lo mínimo. Y eso al final pues afecta mucho a los alumnos, a todos los cursos. Y para mí sí, debería ser vocacional la educación. ¿Cómo crees que te valoran tus alumnos? Bueno, a ver, a veces puede sonar un poco egocéntrico hablar de uno mismo, de cómo te valoran otras personas. Te lo has ganado entonces. Pero sí que es verdad que ahora mismo ya hemos terminado los exámenes finales, ya estamos en final de curso y entonces es el momento como que se termina un poco la tensión esta del final del curso y la gente se relaja y todos los mensajes que recibo de mis alumnos han sido, la verdad, que muy positivos. Por mi parte también hacia ellos un 10. Yo siempre digo que mis alumnos, tengo mucha suerte de los alumnos que he tenido. ¿Cuántos alumnos tienes? Bueno, depende del curso, porque yo la verdad que tengo varios cursos diferentes. Tengo desde el aula más pequeña que tenemos, en el módulo que menos alumnos tengo, son 5 solamente, y es una clase muy, muy práctica, se comentan muchas cosas porque da para ir muy a lo personal con cada una de las personas. Y luego en la que más tenemos, por ejemplo, bueno, en la universidad es donde más, ya en la universidad se nos va a 30, una cosa así, pero en FP serían 18 alumnos. ¿Qué prefieres, enseñar en FP o enseñar en grado universitario? Sinceramente en FP, lo tengo muy claro. Es verdad que no ha dudado, ¿eh? No ha dudado ni un momento de su respuesta. Es verdad, es que lo tengo muy claro eso, lo siento, pero lo tengo muy claro. No, es verdad que ser profesor también de la universidad da un cierto prestigio y los alumnos también tienen un nivel que es muy interesante, que de verdad te aporta un valor yo pues lo tengo muy en cuenta y me encanta dar clases en la universidad. Pero es verdad que el contacto alumno, el contacto personal que llegas a tener con los alumnos de FP, ¿no? Va un poquito más allá que el aula, siempre queda un poquito ese contacto. Y entonces
si tú intentas aportar algo más de valor en NFP, si tú aparte de dar el temario que te toca, tú quieres aportar tus experiencias personales, quieres apoyar a ciertos alumnos que ves que pueden a lo mejor pasar por un peor momento o que tienen dudas de qué hacer en el futuro, todo esto en FP hay una cohesión muy buena y todo lo que aporte el profesor se ve directamente reflejado en el alumno. El alumno ahora termina el curso y me dice, pues mira, al final voy a hacer el grado superior como tú me has dicho porque me has animado un montón, o voy a estudiar una carrera, o voy a intentar opositar, cualquier cosa que tú le hayas intentado ayudar, siempre lo notas directamente y el alumno viene y te lo expresa así. En la carrera esas cosas son bastante más difíciles. El alumno entra, hace su hora, su asignatura y se va. Que es entendible perfectamente. Yo también lo comprendo, yo lo hice en su día igual, pero eso es lo que valoro del FP, de verdad. Es diferente, Sí, son tipos de total. personas. ¿De qué edades son los alumnos de FP que tú tocas? Bueno, los más pequeños, los más jóvenes son los de FP Básica, que son ¿Sí? básicamente alumnos que en su momento no han podido tener la ESO, obtener la Vale. ESO, y por tanto hacer la FP Básica les da esa certificación, ¿de acuerdo? De la ESO. Sí. Compensa una cosa con la otra. Exacto. Vale. Entonces, esos son los alumnos jóvenes, pueden tener 16, 17 años más o menos. ¿Vale? Alguno ya es mayor de edad, incluso 18. Luego en el grado medio ya sí que te encuentras alumnos de 17, 18 y algunos de los más mayores 19. Y en grado superior, que es lo que yo principalmente doy, ya sí que son todos de 18 hacia arriba. Si das segundo curso, por ejemplo, pues ya tienen 19, 20. Y yo tengo alumnas de 25, 30 años. Eso te iba a preguntar, ¿a un grado medio y superior puede acceder gente que no sea, que sea mucho más mayor, que igual de repente en su vida tengan la oportunidad o decidan estudiar otra cosa más? Se puede ver, ¿no? Sí, exactamente. Es más, ocurre bastante, porque al final yo creo que la barrera de entrada para una persona mayor de hacer una carrera, mucha gente que tiene que tiene bachiller, ya ha hecho las pruebas de acceso, puede hacer una carrera, o incluso a lo mejor ya ha hecho una carrera, pero tiene 40 años y dice, voy a estudiar una carrera, y es como, ostras, 4 años, es obviamente un nivel de exigencia bastante mayor, por tanto, es una barrera a veces complicada. En cambio, en FP sí que nos encontramos bastante gente que a ciertas edades, con su empleo, con todo ya a lo mejor hecho en su vida, decide, ostras, pues voy a hacer un FP, porque además son temas muy específicos, ¿no? Tú aquí puedes hacer administración, pero puedes hacer lo que has comentado, puedes hacer cocina, puedes hacer atención sociosanitaria, puedes hacer cosas muy específicas. Y si tú algún día tienes en la cabeza, oye, es que a mí me hubiese gustado hacer cocina, pues tienes un FP que son 2 añitos y que el nivel de exigencia, pues vamos a hablar claro, no es el de una carrera, ¿vale? No es hacer turismo, ¿vale? Entonces nos encontramos muchas personas de cierta edad, de 30, 40 años, que acceden a hacer este FP y normalmente con muchas ganas lo suelen empezar y terminar, compaginan trabajo y estudios, porque aquí, por ejemplo, hacemos FP por las tardes y por tanto pueden compaginar el trabajo y de verdad os impresionaría la cantidad de gente que accede a ciertas edades y que se esfuerza mucho. En cuanto a tu materia, profesor de Administración y Finanzas, ¿cómo se lleva esto? ¿Cómo se mastica? ¿En qué consiste? Bueno, básicamente lo que intentamos, bueno, lo que es administración y finanzas cubre un espectro desde los módulos que son más... Módulos es la palabra que se llama asignatura. Okay. En FP se le llaman módulos, ¿vale? Por eso yo hablo mucho de módulos, pero en realidad es una asignatura, ¿vale? Vale. Y tenemos desde los que son un poquito más generales, ¿vale? Que podríamos hablar de lo que es la formación laboral, un tema de orientación, a los que son más específicos, que nosotros también hemos hecho en la carrera, como serían la contabilidad, recursos humanos, ¿Marketing? Marketing, por ejemplo, también hacemos. ¿Publicidad?
Publicidad como tal lo metemos un poco dentro de marketing, pero Vale. no se toca No tanto se toca. publicidad. Comunicación entiendo que tampoco. No, Vale. no, para nada. No, la verdad que eso no. Esas son las cosas, ¿ves? Que tú, por ejemplo, con tu experiencia, si te hicieses profesora, podrías aplicar. El FP te da mucha. Tú al principio de año haces Gerard, no me des ideas. No me des ideas. Es que eso es lo que queremos, gente con experiencia, gente que tenga cosas que aportar. Perdón, que te he cortado. No, muy bien, muy bien. Y bueno, eso, que el FP te da la oportunidad de tú poder aplicar todas estas cosas. En la carrera es mucho más, oye, hay que dar este temario y tienen que saberlo. Aquí es verdad que te dejan moldear un poco, tú puedes hacer la hoja de ruta de tus módulos y entonces yo, es verdad que meto mucha mano, yo me gusta mucho la contabilidad y yo hago mucha contabilidad. Intento no dar contabilidad en papel, intento dar contabilidad todo con programas que vaya a ver, programas de facturación, Factusol, A3, y esto en la carrera yo no lo vi. Y cuando entré en una empresa y vi que la contabilidad era con ordenador, dije, ostras. Esto es más fácil de lo que parecía. Sí. Pues es lo que intentamos, más práctico, más directo la enseñanza y eso es un poquito lo que intentamos. Yo creo que cuando aparecieron los programas estos que mencionas fue como tu momento de gloria dentro de la economía y de la contabilidad y decir, ahora sí que me gusta la contabilidad. Sí, hasta ahora, yo me acuerdo cuando lo hice en la carrera, era todo a mano. Yo odiaba la contabilidad, era como, paso, qué pereza, no me apetecía nada aquella asignatura. La sacaba, ¿no? Pero, claro, entiendo que un programa te soluciona. Pero el tema es que en la universidad, y eso es una de las cosas de comparación entre FP y la universidad, es que en la universidad se sigue haciendo papel. Hoy en día. ¿Crees que el sistema está antiguo? Totalmente. Es muy rígido y es muy difícil modificarlo. En cambio, en FP es bastante más fácil moldearlo año tras año. Y nosotros cada año nos sentamos e intentamos ver cómo podemos innovar en la enseñanza. Decimos, ostras, es que este programa, las empresas, nosotros enviamos obviamente muchos alumnos en prácticas y vemos qué es lo que, oye, hacemos lo que sería un report de qué programas has usado, qué has necesitado saber que no sabías, ¿no? Todas estas cosas y ellos nos van dando un feedback que a nosotros nos sirve para el año que viene. Oye, pues en vez de hacer contabilidad con A3, esta vez lo vamos a hacer con Factusol, porque cuando salgáis vais a tener que usar Factusol. Y el feedback que recibimos nosotros también de las empresas, que eso para mí es muy importante, es cada vez más positivo y cada vez más, ostras, este alumno ya ha venido con lo que yo quería enseñarle o con lo que necesitaba saber para conocimientos básicos de una herramienta de trabajo. Exacto. Obviamente son los programas de facturación para un administrativo, en este caso grado medio, por ejemplo, es básico. Es básico. Y prefiero que sepa esto a que sepa hacer una nómina, por ejemplo, que yo las nóminas también me gusta, las practico mucho con ellos, pero las nóminas sabemos que es algo que hacen normalmente, está descentralizado en la empresa. Normalmente lo llevan las empresas con las que yo he trabajado aquí, suelen descentralizarlo, suelen llevarlo desde una agencia, una gestoría. ¿Puedo hacer un inciso? Dime. El otro día, un modo anécdota, a veces me vienen anécdotas a la cabeza. El otro día estábamos comentando entre un grupo de gente que había la necesidad de saber entender una nómina. Yo lo conozco y ya se me ha olvidado, pero lo conocía, mejor dicho, porque yo había estudiado una parte, ¿no? Pero gente que ha estudiado arquitectura, que ha estudiado o que se dedica a otras profesiones, como por ejemplo, yo qué sé, un panadero que he entrevistado o un mecánico, por ejemplo, si tú no le enseñas cómo se lee una nómina, él no va a tener ni puñetera idea. Por tanto, hago un llamamiento a que se ponga una asignatura básica en el colegio, en bachiller, en la ESO, me da exactamente igual, de saber entender y leer una nómina, porque es esencial. O sea, todos deberíamos saber por qué se nos retienen X dinero, cuánto se le qué paga la empresa por ti, porque parece que a nivel empresario, que he hablado mucho con gente empresaria. Claro, imagínate un ejemplo. Una persona recibe su salario neto 1.000 euros, pero claro, el salario que está pagando la empresa por ti es el doble. Es
es que igual está pagando casi 3.000 euros por ti cada mes. Tanto es mucho dinero que todos deberíamos hacer un esfuerzo de entender y conocer. Así que, por favor, poned una asignatura. Mira, justo relacionado con esto, yo doy una asignatura transversal en todas la que puedo dar en todos los FPs que se llama formación laboral, ¿vale? Formación y orientación laboral, FOL. Buenísimo. Y esto, básicamente, se tocan estas cosas. Se toca en el primer curso, normalmente, de FP, se hace lo que es la parte un poquito de orientación laboral y en segundo curso se hace la creación de una empresa ficticia, ¿vale? Y entonces tienes que tocar un poco de marketing, tienes que tocar un poquito de contabilidad, pero muy mínimo para que todos, por ejemplo, un FP de cocina o un FP de mecánica, entonces sepan 4 pinceladas de esto. Y yo yo siempre le doy mucha importancia a que vean lo de las nóminas, nunca me lo he querido saltar, no sé, si me tengo que saltar algún tema, que sea otro. Porque me he dado cuenta que con 4 horas, más o menos, todos los alumnos consiguen entender. Otra cosa es que la hiciesen ellos y que la hagan bien. Eso es algo un poquito más complicado, es para un administrativo, pero que entiendan leer una nómina, como tú has comentado, le dedico más o menos 4 horas. Dentro de tu FP, de los grados que estás haciendo de Administración y Finanzas, ¿cuál es la diferencia entre el básico, el medio y el profesional? Vale, ¿en qué aspectos quieres? ¿Cómo lo has llamado? ¿Módulos? Módulos. Que son como asignaturas, sí, ¿no? ¿Cuál es el...? Claro, entiendo que uno será, por ejemplo, que habrá más conocimientos de entender cuentas. Otro... supongo, ¿eh? Sí. Otro tal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mira, exactamente cuando hablamos de módulos, por ejemplo, lo que es la básica, no, por ejemplo, en este caso, yo en básica doy el módulo que te he comentado de formación y orientación laboral. Vale. ¿Qué pasa? El FP este es de otra cosa, no es de administración. Vale. O sea, por eso entiendo la confusión, pero realmente no es de administración como tal. Es más, los FPs de básica no suelen ser de algo muy concreto. Tocan un poquito de todo, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, siguen haciendo ciencias, siguen haciendo catalán, porque son las cosas un poquito que deberían haber adquirido conocimientos de la ESO, por tanto se siguen tocando, ¿no? Vale. Entonces, en la básica es verdad que se tocan cosas bastante amplias y luego sí que tiene algo específico, pero puede ser, por ejemplo, asistencia doméstica, cosas así, ¿vale? De administración en este caso no tenemos, o yo nunca he hecho de administración. Sí que es verdad, del grado medio al grado superior, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, la diferencia principal es el alumnado, tengo que decir, porque te encuentras un alumnado mucho que viene de la ESO, ¿vale? Entonces, un poquito más en edad joven, no con tantas ganas de estudiar, con un poquito más de tontería. Y es un proceso de 2 años en los que tú intentas como enseñarles un oficio, pero también intentas que busquen que le encuentren algo positivo a ese oficio, ¿vale? Por tanto, en la administración lo que intentamos, por ejemplo, es que si tienen que aprender contabilidad, difícilmente vayan a poner a un chico de grado medio como contable de una empresa. Pero si asisten la contabilidad a una persona, a un contable, vamos a enseñarle esas partes, a usar ese programa, por ejemplo, que hemos comentado, que lo sepa usar bastante bien. Okay. Que haga perfectas las cuentas, eso es más complicado, perdón, por eso. Que haga las cuentas perfectas, eso ya es más complicado. Pero buscamos el mismo módulo tal cual, en uno buscamos cuentas mucho, en grado superior, buscamos cuentas, asientos contables hechos a la perfección, aperturas, cierres, balances, todo perfecto. En grado medio vamos a ver un balance, vamos a ver ciertas cuentas, vamos a ver muchas cosas de estas, pero el nivel de exigencia siempre va a ser un poquito más light para que el alumno se sienta acompañado y se sienta que le vea, que le encuentre el gusto a todo esto. Esa es básicamente la diferencia, porque si hablamos de módulos, de asignaturas, módulos, son muy similares. Realmente los dos hacen contabilidad, los dos hacen recursos, los dos hacen formación laboral. Tienen, por ejemplo, los de grado medio hacen ofimática.
los módulos son muy parecidos, lo que es verdad que lo que tú buscas en uno y en otro, el nivel de exigencia para probar uno y otro es muy diferente. Y ahí es donde reside La diferencia. La diferencia, sí, sí. ¿Cuál crees que es la asignatura favorita de los alumnos? Wow. Pues mira, yo creo que en administración, sinceramente, les pasa un poquito como a nosotros nos pasaba en ADE. ¿Tenías una asignatura favorita? No. 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 No voy a mentir, no. ¿A que no? Es que es verdad, yo siempre lo digo, no es hacer INEF, no es hacer medicina, que la gente es como, wow, qué guay. No, la verdad que todas las asignaturas son un poquito... Pero porque igual está muy enfocado a cargaditas. llevar el día a día, como entender la vida. Sí. Pero bueno, sin duda te diría que simulación empresarial. Tenemos una que es simulación empresarial, Qué que chulo. además es muy chula. Y usamos, o sea, hacen una creación de una empresa, etcétera. Y desde hace unos años usamos un programa que básicamente hace esto, simula que nosotros llevamos una empresa, nos pone entre distintos casos y nos dice, vale, pues ahora ¿qué hacemos? Vamos a invertir en publicidad, vamos a invertir en otra cosa, en contratar a ciertos empleados, etcétera, y te va como simulando un poquito lo que pasaría. Obviamente algo ficticio, pero hace que los alumnos ya vayan toqueteando un poquito con el llevar o construir una empresa, ¿no? Y ese módulo, la verdad, que sí que les suele ser bastante interesante. ¿Y esto lo tienen que hacer en qué grado? Esto es de grado superior. Grado superior. Sí, sí. Es verdad que en el grado medio también dan empresa e iniciativa empresarial, que sería un poquito lo mismo. Okay. Pero suele ser más de hacer un proyecto en el que tienen una idea. Primero, el primer tema es la idea. Y hacen lluvia de ideas, etcétera, para llegar a una idea. Y luego van creando la imagen corporativa, bueno, ya en la última parte hacen un poco de contabilidad, hacen todo creación de productos. Normalmente intentamos que haya algún tipo de producto o servicio y que lo creen, etcétera. Tema contrataciones, tocan un poquito todo lo que van a ver en una empresa. No es tanto simulación en el sentido de, porque cuando hablamos de simulación empresarial ya la empresa está en marcha, la otra simplemente es una puesta a punto. Una idea, llevarla a puesta a punto. Pero tiene rasgos similares. ¿Qué tal las salidas profesionales? Genial. ¿Qué salidas tiene? Mira, posibles salidas. Posibles salidas. Mira, hablando de la FP grado medio, grado superior, casi todos, es decir, todas las empresas, por ejemplo, nosotros tenemos mucho contacto con el polígono Son Castelló, todas las empresas necesitan administrativos. Administrativos en departamento de ventas, administrativos en departamentos de compra, administrativos para logística, ¿vale? Y dentro de esto, pues claro, suena como que todo es un administrativo, ¿no? Pero un administrativo al final es una persona que trabaja delante del ordenador, ¿no? Y lleva a cabo ciertas tareas. Pero yo lo que he visto es que están entrando, como te comentaba, en logística, están entrando algunos en recursos humanos, están entrando muchos en ventas y compras, obviamente, están incluso algunos siendo comerciales, ¿vale? Entrando un poquito más en esta, tenemos algunos alumnos que han ido a concesionarios de coches y, vale. Bueno, un poquito, estas son las salidas. Luego, contabilidad también, sobre todo, hay muchos dan apoyo a la contabilidad, ¿vale? Porque es verdad que ciertos trabajos contables implican una experiencia mayor, pero sí que es verdad que muchos asistencia a la contabilidad también hacen. Y bueno, poquita cosa más. Es verdad que nos encontramos con algún emprendedor, algunas personas que deciden... Que salen de aquí emprendiendo, creando su propio negocio. Salen creando su propio negocio. Y eso serían un poquito las salidas así ahora que se me ocurre. ¿Les exigen idiomas? No, la verdad que no se lo están exigiendo y... O
Eso es un tema controversial. O sea, Bien, me gusta que hayamos hablado de las salidas profesionales porque es algo que mucha gente, y más hablado de las salidas profesionales en FP, pero es de las salidas en carrera universitaria, en grado. Bueno, al final las salidas de grado, ahí sí que es verdad que administración son inmensas. Es decir, tengo tantos amigos que han dedicado, te hablo de cuando nosotros salimos al mundo laboral. Bueno, todo esto te lo comento así, de esta forma, con mi experiencia previa como alumno en ese momento y al salir, porque es verdad que en la universidad no tengo tanto contacto. Aquí, por ejemplo, soy profesor de muchos módulos, soy incluso tutor, ¿no? Y entonces me implico... tutor y todo. Claro. Y me implico en las salidas laborales de los alumnos, ¿vale? Entonces sé dónde van, yo contacto con las empresas, tengo muchos... Esto es algo que me alegra haber hecho, que tengo muchos contactos en el polígono, por ejemplo, de empresas, de diferentes empresas que nos solicitan cada año nuevos alumnos. Por tanto, conozco un poquito cómo está en ese sentido las salidas. En cambio, es verdad que en la universidad, lo mismo que te hablo de que el contacto es más frío con los alumnos, pues pasa lo mismo que si yo no estoy a cargo de las salidas de profesionales, entonces ni me entero, la verdad. No llego a saber muy bien que necesitan, ya. qué es lo que hacen, ¿vale? Y entonces, la experiencia, yo lo que conozco es que hay muchas salidas, porque ahora mismo hay mucho trabajo y entonces hay muchas oportunidades, pero a la misma vez creo que está, y sobre todo aquí especialmente en Mallorca, muy mal remunerado. Y creo que se han acostumbrado a las empresas que por el salario, prácticamente por el salario mínimo, pueden contratar a un graduado como al principio becario, ¿no? Y luego ya pues le hacerle una pequeñita oferta para que siga, ¿no? Pero básicamente, pues que encontramos gente que se va a auditorías, muchas, por ejemplo, EY, están Big ya... Four. Sí, Big Four, muchísimos se van a hacer, pues sinceramente, muchas horas, mucho trabajo, aprender mucho. Es verdad que pues, aprenden, pero es verdad que es un trabajo durillo. Y aquí en Mallorca, por ejemplo, en Barcelona sí que conozco que ya enseguida tienen salarios un poquito más elevados. Aquí, en cambio, en Mallorca no sé por qué cuesta mucho llegar a estos salarios que creo que merecen todas estas personas por el trabajo que realizan y por la educación que han recibido. Y bueno, aparte de esto, obviamente, ya sí que entrar en todas las empresas, un poco como han comentado en el grado superior, ¿no? Todas las empresas necesitan gente en lo que es contabilidad, gente en recursos humanos, gente, si por ejemplo tienen algo de logística, gente en logística, incluso dirección de pequeños equipos, tal. Claro, sí que aquí son más... un poquito más permisivos o más dados a que entre un graduado en una posición un poquito más alta. Ya, por ejemplo, a llevar la contabilidad o a llevar la logística de... Pues, conozco gente que ha entrado directamente pues, en un equipo llevando personas a su cargo, así que... Creo que las oportunidades son, al final, es el mismo mundo, estamos en el mismo sector y, por tanto, son un poquito las mismas oportunidades, pero en el grado medio y grado superior vamos empezando un poquito más abajo y necesitan escalar un poquito más, y los de grado pues ya llegan, es esto, poder entrar en una Big Four. Es verdad que un alumno de grado superior no lo va a saber. Recalcar que alguien que haga un grado superior, un FP, no es menor. O sea, no hay que considerarlo que es una persona menor en cuanto a estudios que un grado universitario. Los dos están al mismo nivel, pero es lo que acabas de decir, que es verdad que te costará un poquito más ascender por el nivel, pero realmente no es tanto el estudio, sino es la capacidad de demostrar que tenga cada uno que vale o no vale para ese trabajo. Absolutamente. Y te aseguro que de FP salen mucho más preparados para el oficio, en muchos casos, que un alumno de grado. Salen más preparados. Lo que pasa que es verdad que en las empresas, es lo que nos hablamos, el camino es un poco más largo. Obviamente, llevan menos años estudiando, ¿no? Y entonces entran en una posición un poquito más bajita, pero con mucho conocimiento. Lo que hemos hablado, ellos saben usar el programa, ellos ya entran y a trabajar.
Y es el feedback que recibimos de las empresas. Las empresas nos dicen, wow, este chico ha venido y ya le he explicado esto y enseguida se ha puesto a trabajar y ya esto, tal, hace albaranes, hace facturas y se quedan impresionados, me dicen, tiene un buen nivel. Y entonces ahí es el momento de ellos de demostrar que pueden no ser simplemente un ayudante, sino que pueden llevar la contabilidad, que pueden llevar todo el tema de logística. Es que tienen muchas puertas abiertas. Es verdad que es empezar un puntito más abajo y simplemente hay que llegar. Tampoco tener un grado no te asegura nada. Hay que currárselo igualmente en la empresa. En la empresa es donde vas a demostrar que sabes o no sabes. Totalmente, totalmente. Gerard, si tuvieses que destacar 2 aspectos positivos de tu profesión, ¿sí? ¿Cuáles serían? Uno seguro, trabajar con gente joven y con gente en una etapa de la vida en la que vas a marcar mucho el resto de su vida y que vas a tener una cierta importancia para el resto de su vida. Están a punto de lanzar su carrera profesional y entonces, como hace ser parte de ello, wow, siente muy bien, ¿no? Y cada día entrar en clase, la verdad que es una alegría y si los ves con ganas, tú también entras con muchas ganas y eso para mí es la verdad que una pasada. Te llena. Me llena muchísimo. Y luego otra parte, algo positivo. Bueno, es que podríamos hablar de bastantes cosas. Bueno, te llena. Estoy encantado con mi trabajo, pero otra son muchos de los compañeros, esta vez no hablando de los alumnos, sino los compañeros, la mezcla de conocimientos que encuentras en un centro. Por ejemplo, cuando hablamos de un centro integrado de FP, estamos hablando de muchos FPs y puedes encontrar profesores de cocina, profesores de mecánica, profesores de electricidad, profesores de administración, etcétera, miles. Y de verdad, simplemente sentarte con gente que tiene unos conocimientos totalmente distintos a los tuyos, es algo muy enriquecedor, porque te hace aprender cada día. Porque si tú te sientes cada día con profesores de administración, lo único que vas a aprender es lo mismo que ya sabías. En cambio, cuando pasa eso, es muy curioso sentarse y empezar a escuchar diferentes cosas y aprender. Y al cabo de un año, cuando terminas el año, dices, wow, este año he aprendido esto, tal. O asistes un día a una clase de uno de ellos, alguna cosa así. Y entonces, para mí eso también me llena mucho. De repente vas a salir de aquí aprendiendo a cocinar, sabiendo cocinar. Serás un chef profesional. Bueno, eso no creo, la verdad. ¿Y 2 aspectos negativos? Aspectos negativos. Bueno, yo creo que una es intrínseco a lo que es la profesión en sí y es un poquito... muchas veces dedicas mucho tiempo a la educación de las otras personas, a formar a las otras personas, ¿no? Y si tú no tienes unas ambiciones personales que te enriquezcan, de crecimiento, etcétera, un poquito fuera de aquí, es verdad que a veces puedes estancarte un poquito, ¿no? En la enseñanza. La enseñanza en sí no evoluciona, obviamente, tenemos la enseñanza como tal evoluciona, pero tú como persona también yo soy una persona que me intento mover mucho fuera de aquí, intento hacer otras cosas, proyectos, etcétera. Yo creo que tú, por ejemplo, por lo que veo ahora mismo, aparte de tu profesión, intentas hacer otras cosas, pues eso es importante. Creo que a veces veo algunos profesores, veo un poquito con más experiencia, que ya están en esta rueda de, bueno, es mi profesión, lo hago porque lo hago, sigo dando clase, a lo mejor dan la clase muy bien, a lo mejor ya no tienen esa motivación y tal. Y por eso a mí me parece muy importante seguir trabajando personalmente en enriquecerte. Hoy estamos los dos, que da gusto, de verdad. Total. Personalmente, porque si no es verdad que te podrías estancar un poquito. Y otra, bueno, pues lo mismo que te digo, que trabajar con adolescentes a veces es muy guay, muy divertido, te llena muchísimo, pues es verdad que se producen una serie de encontronazos. Por suerte, normalmente son pocos, es decir, que no son
¿Entre ellos? No son muy habituales. Bueno, entre ellos puede suceder, pero sobre todo hacia ti. Con el profesorado. Cuando es un problema es hacia ti. Ajá. Porque si tú tienes... Yo te digo, normalmente con mis alumnos, cuando he tenido un encontronazo, se ha solucionado, ha salido el alumno, tal, no sé qué, hemos hablado, lo que sea. Pero tener que ponerte serio, tener que alzar la voz, tener que hablar, quizás defender tus... Ha habido alumnos que a lo mejor incluso han dicho malas palabras hacia ti, ¿no? Entonces, vamos, que tienes que marcar la autoridad. Sí, exactamente, marcar la autoridad. Y hacerlo a veces es un poco duro, porque no son personas de... A mí una persona de 30 años se me viene y me dice, aunque no tengo ningún reparo, ¿no?, en contestarle con autoridad y decirle, ¿qué me estás contando? Pero en cambio, con adolescentes hay que ir con cuidado, tienen realidades cada uno, pues... que hay que conocer un poquito, entonces hay que controlarse mucho y a veces poner autoridad es difícil. Yo creo que ese es un lado a veces que se atraganta, duro. Es complicadete. Sí. Pues Gerard, creo que ya vamos llegando al final de esta conversación. Pero antes de cerrar, siempre me gusta cerrar con 3 preguntas. Son las mismas que lo hago a todo el mundo. Y creo que son 3 preguntas que concluyen y cierran de una forma bonita y muy bien resumida toda la conversación que acabamos de tener. Primera pregunta. En una sola palabra, ¿cómo definirías tu trabajo? La palabra que no te he sabido decir antes, enriquecedor. Es un trabajo, sin duda, enriquecedor. Muy bien. 2. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? Le diría que creyese en sí mismo y que hiciese de verdad lo que más ganas, lo que de verdad quisiese hacer, aunque le pareciese imposible, aunque pensase que no lo podía lograr, que lo intentase. Que el fracaso no es ningún problema y que normalmente si se intenta no se fracasa. Qué bonito, qué profundo. Sí. Se nota, sí. Y 3, y ya con esto ya sí que cerramos. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera dedicarse a tu profesión? Primero, que se dé cuenta de si de verdad es lo que quiere hacer. O sea, ¿vocación o no vocación? Exacto, ¿Sí? Si tiene vocación. Y si de verdad tiene una vocación, yo simplemente le invito a probarlo. Bueno, obviamente hay una serie de estudios que hay que hacer antes, pues habrá que hacerlo, pero intentarlo y a esforzarse, desde el primer momento, a esforzarse en dar la educación de máxima calidad que puedas. Porque de verdad que si tú como intentas transmitir todos tus conocimientos como profesor, intentas contactar con el alumnado e intentas transmitir todo esto que a ti te hubiese gustado que desde pequeño, de joven, te enseñara. Si tú consigues todo esto, lo que luego tú recibes a cambio es inmejorable. Por tanto, yo animo a las personas que de verdad que piensen que esto puede ser un oficio para ellos, que lo intenten, que lo prueben, pero que se esfuercen mucho. Que no se dejen llevar simplemente por tener un trabajo como cualquier otro. Apuntad porque estas palabras son sabias, de verdad. Así que nada, bueno, hemos llegado al final. Gracias por la oportunidad de poder charlar y tener esta conversación tan agradable. Me llevo una visión muy positiva de profesorado, en este caso de grado medio, superior y básico. Para nada pensaba nada de esto, así que incluso mi mente ha cambiado. Gracias y quién sabe, igual repetimos en un futuro. Ojalá. Muchísimas gracias a ti, la verdad que ha sido un placer hablar un poquito. Seguro que se nos han quedado cosas en el tintero. Uy, yo te iba a preguntar miles de cosas, pero es que no se me va el podcast de tiempo. Pero la verdad que qué bien que podamos, que si como tú hay alguna persona más que descubre un poquito más la realidad de la educación, de los grados, etcétera, yo estoy encantado, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Gerard. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.